Muy buenos días, mi querido hermano Jorge Leaño. Un gran placer de estar con usted esta mañana, aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, hoy 18 de mayo del año 2013. El propósito de esta entrevista es registrar los hechos espirituales y las experiencias de usted en su condición de pionero de la iglesia y líder de la iglesia en este gran país de Bolivia. Tengo una lista de preguntas, las cuales le voy a ir haciendo, y usted se va a sentir cómodo de responder. Si en algún momento de la entrevista usted quiere recapitular o retornar a un punto, está bien, no hay ningún problema, lo podemos hacer, pero yo me voy a guiar de esta secuencia. Bien, así que vamos a empezar con los datos personales. ¿Dónde nació hermano Jorge y dónde se crió? Yo nací en un pueblito que se llama Quechisla. Está ubicado al sur del país, en el departamento de Potosí. Se trataba de una población minera, donde mis padres vivían allá. Mi padre trabajaba ahí como administrador de la pulpería, y entonces nací en Quechisla. Me crié más que todo en Oruro, porque después de mi nacimiento mis padres decidieron salir de las minas y establecerse con ciertos ahorros que hicieron en Oruro, de modo que a partir, me imagino, desde mis 2 años, yo viví en Oruro hasta aproximadamente 6 años, donde tuvimos otro cambio. Tuvimos que viajar a Cochabamba por razones de trabajo por una parte y dificultades económicas también de la familia. Claro. Pero el hecho es que me crié en las dos partes. ¿Y nos recuerda su fecha de nacimiento, por favor? Nací el 8 de agosto de 1936. Muy bien. Cuéntenos un poco acerca de sus padres, de sus hermanos, de su esposa e hijos. Mis padres son Daniel Leaño Villegas y Elvira Rodríguez Hurtado. Ellos tenían una actividad religiosa muy, digamos, definida. Eran católicos y por lo tanto yo me crié en un hogar católico donde la oración, el conocimiento del Evangelio era común, de manera que sí me crié en un hogar cristiano. Excelente. ¿Y sus hermanitos, cuántos eran? Tengo 3 hermanos. ¿Sus nombres? 2 hermanas mayores que se llaman Nelly y Ana Grace, y un hermano menor que se llama Alfonso. Ellos todos viven, los 4 todavía vivimos. Y luego, aunque hablaremos más adelante, pero cuéntenos un poco acerca de su esposa, cómo la conoció, y luego le pediremos que nos hable de sus hijos, por favor. Gracias. A Zorca la conocí en Cochabamba, cuando ambos estudiábamos en la Academia Técnico Comercial. Nuestra relación comenzó allí, nos enamoramos y a los pocos años contrajimos matrimonio y tuvimos 4 hijos: Jorge, el mayor, Ana Grace, Patricia y Daniel. Nuestros 4 hijos han crecido en el Evangelio, porque cuando eran pequeños, Jorge y Ana Grace,
conocimos la iglesia. Ellos tenían 4 y 6 años. De modo que todos nuestros hijos recibieron esa educación cristiana de la iglesia y se han criado en el Evangelio. 3 de ellos han cumplido misiones, se han casado todos en el templo, sus hijos están sellados a ellos. En fin, han vivido como miembros de la iglesia toda su vida. Excelente. ¿Y recuerda la fecha de nacimiento de su esposa? Sí, ella nació el 2 de junio de 1939. ¿Y la fecha en que se casaron en aquella época de jóvenes? El 14 de septiembre de 1959. Excelente. Ahora vamos a hablar un poco de su conversión a la iglesia. ¿Qué creencias religiosas tenía usted antes de unirse a la iglesia? Como le dije, me crié en un hogar católico. Mi madre especialmente se preocupaba por enseñarnos los principios del Evangelio a su manera, según sus conocimientos y creencias. De modo que yo crecí en ese ambiente de oración, de ir a misa, de confesión, de comunión y todos esos aspectos que son tan propios de la Iglesia Católica. Pero en realidad, en el fondo, yo creo que era un católico de tradición, no convertido realmente a la religión católica, porque asistía muy poco a la misa. No tenía, cuando nos casamos con mi esposa, no teníamos una religión a la cual podríamos decir seguir con todo el corazón y con todo nuestro deseo de trabajar para la iglesia. Pero es ahí que ocurrió el gran cambio. ¿Y cuándo escuchó de la iglesia y cuáles fueron sus primeras impresiones? Un amigo de la oficina, un colega que se llama Juan Vargas, me dijo que unos misioneros iban a visitar su casa para una conversación sobre religión en esa misma noche, y me invitó a asistir porque me dijo, ellos son 2 gringuitos que hablan poco español y quizás tú puedas interpretar mejor lo que dicen. Lo cierto es que yo fui más que todo por la curiosidad de saber quiénes eran y cuánto inglés podía yo practicar. Y ocurrió la reunión, era una primera charla de los misioneros, donde se presentó la primera visión, que me impactó en tal manera que yo quedé asombrado por el hecho de que un joven de 14 a 15 años hubiese tenido el valor de apartarse a un bosque para pedirle personalmente y de boca a Dios, preguntarle cuál de las iglesias era la verdadera, y que como respuesta a su oración se le aparecieran el Padre y el Hijo en persona. En un principio me pareció eso imposible, me pareció fantasioso, y por lo tanto quería escuchar más, quería saber más. De modo que invité a los misioneros para que visitaran mi casa esa misma noche. Les dije, ¿podemos ir? Me dijeron, tenemos otros compromisos, no podemos hacerlo hoy, pero podemos hacerlo mañana. De todos modos les dije, vayan a mi casa conmigo para ver si mi esposa está tan interesada como yo en escucharles. Y
fuimos a la casa. Muy brevemente, yo llegué a la casa con los dos misioneros y, para sorpresa de mi esposa, que no sabía lo que estaba ocurriendo, pasamos a la sala y ellos son misioneros de la iglesia mormona que quieren explicarnos algo acerca de su religión. Lo interesante es que Zorca había escuchado ya de la iglesia antes y me dijo, yo sé algo de los mormones, porque mi hermana Ana, tiene una hermana mayor, me habló de la iglesia, que es una iglesia muy buena, que no toma ni café ni té. Empezó a explicarme un poco de esto. Entonces fijamos la primera charla para el día siguiente. Y así fue como comenzó nuestra relación con la iglesia, en una forma tan especial que surgió de una invitación de un amigo. ¿Y en ese proceso hubo alguna doctrina que le fue difícil entender o aceptar? En realidad, al principio todo me parecía tan nuevo, tan diferente, que obviamente lo primero que hice fue poner en duda todo lo que decían los misioneros. Pero poco a poco, con el estudio y la paciencia de los misioneros, yo me di cuenta de que estaba tan equivocado en mis creencias, en mis aseveraciones, que simplemente me rendí. Dije, todo lo que ustedes me han predicado está bien, pero yo no quiero bautizarme tan rápido. Ellos querían que ya me bautizara. No estábamos ni un mes conversando sobre el Evangelio y ellos querían que me bautizara, lo cual es muy común en la iglesia, pero para mí no era tan común. Entonces les dije, yo quisiera estudiar un poco más, no estoy listo para bautizarme. Y el misionero que nos bautizó me dijo, hermano, ¿ha leído usted el libro de Mormón? Yo le dije, sí, he leído. Cuando ustedes están aquí, leemos. En realidad era la única vez que leíamos el libro de Mormón, cuando ellos estaban ahí. Entonces me dijo, yo quisiera pedirle algo, que usted lea el libro de Mormón y luego ore al respecto. Me pidió que me arrodillara junto con mi esposa para pedirle a Dios que me diga si este libro y lo que los misioneros enseñaban era o no verdad. Entonces le dije, lo haré, lo voy a hacer. Cuando se fueron los misioneros, por primera vez con mi esposa nos arrodillamos. Era la primera vez que nos arrodillábamos juntos. Y pedimos con toda nuestra fe que el Señor nos dijera si era o no verdad el libro de Mormón y lo que los misioneros predicaban. Nos levantamos, teníamos los ojos llenos de lágrimas y los dos sabíamos que lo que los misioneros enseñaban era verdad, que el libro de Mormón era la palabra de Dios. Entonces, cuando volvieron los misioneros, les dijimos, sí sabemos, hemos leído parte del libro de Mormón y hemos recibido la respuesta que necesitábamos y ahora sabemos. Qué lindo. ¿Quieren bautizarse? Sí queremos. El único temor de mi esposa era que, como estaba embarazada ya de casi 8 meses, tenía temor de entrar al agua porque nos explicaron que el bautismo era por inmersión. Y ella dijo, yo podría postergar. Los misioneros la tranquilizaron y le dijeron que durante el bautismo, el procedimiento mismo, no existe ningún peligro de ninguna clase. El agua es tibia, etc. Vamos a asegurarnos de que el agua esté bien. Etc. Y la convencieron de que no había motivo para postergar. Así es que nos bautizamos el mismo día. ¿Qué fecha fue? El 16 de septiembre de 1980.
65. ¿Y quiénes fueron los misioneros que los visitaban y les enseñaron? Fueron el elder Randall Harmsen y otro elder de apellido Williams, que no recuerdo su nombre, pero fueron los dos. Posteriormente el elder Williams fue transferido y se quedó el elder Harmsen con el elder Dennis Nielsen, y ellos fueron los que nos bautizaron. ¿Y la confirmación, ellos también los confirmaron? Mire, el elder Nielsen fue el que me bautizó a mí, y yo creo que también a mi esposa, y el elder Harmsen el que nos confirmó. ¿Y cuál fue la reacción de sus familiares y amigos? Fue muy especial. Como le dije, mi familia es católica, y mi madre más que todos ellos, más que todos mis hermanos. Lo cierto es que cuando nos visitó mi mamá, después de un tiempo de nuestro bautismo, yo le dije: mamá, nos hemos bautizado en la iglesia mormona, y es una iglesia protestante, me dijo ella. No es una iglesia protestante, ni es católica. Entonces, ¿qué es? Es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la iglesia mormona. Y creemos en Dios, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, y somos cristianos, le dije. Bueno, ella lo tomó muy bien, porque me dijo: qué bien, esa es una decisión personal que ustedes tienen todo el derecho de tomar, y nada más. Pero lo cierto es que ella estaba muy apenada, muy preocupada, y se fue al poco tiempo a visitar a su confesor. Y una cosa interesante es que su confesor le dijo: Ahí está. y muy apenada, ella le dijo que su hijo Jorge, se había bautizado en la iglesia mormona, y que ella tenía mucha tristeza y preocupación por lo que eso podría significar con respecto a su propia iglesia. ¿Cuál era su posición, la posición de ella como madre en la iglesia católica? Entonces el sacerdote católico le dijo: dígame, doña Elvira, ¿en qué iglesia se ha bautizado su hijo? En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No se preocupe, le dijo él. No se preocupe por nada. Su hijo ha hecho una buena elección. Esa iglesia es buena. Fue una respuesta que ella no esperaba, y que la dejó pues tranquila, y a nosotros también nos dejó muy, muy tranquilos. Pero lo interesante es que este sacerdote conocía algo de la iglesia, seguramente. Nunca he sabido más de él. Yo espero que de alguna manera él haya conocido más de la iglesia, pero lo cierto es que ella recibió tranquilidad respecto a nuestro cambio, porque era un cambio realmente muy grande, ha sido un cambio muy grande. Yo recién me pongo a pensar en la aflicción de mi madre cuando escuchó que nosotros nos habíamos bautizado en otra iglesia. Era como abandonar el hogar, era como abandonar todo lo que ella había construido a través de los años. Y fue un golpe que no me di cuenta yo al principio cuánto la afectaría. Lindo.
¿Qué es lo que le ha ayudado a permanecer fiel y activo en la iglesia? En primer lugar, yo creo que fue mi convicción en que tenemos un Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador y que tenemos la ayuda y compañía del Espíritu Santo. Es decir, al haber sido criado en un hogar cristiano, como es la Iglesia Católica, yo tenía la base para ser un miembro de la Iglesia de Jesucristo. Pero la preparación misma y el hecho de haber permanecido en la Iglesia sin haberme inactivado nunca, yo creo que ha sido más que todo por el ejemplo de los líderes, la buena dirección de los obispos, de los presidentes de misión, de tanta gente buena que he conocido a lo largo de mi vida, que me han capacitado, me han ayudado a entender mejor el Evangelio, a comprender la gran tarea y el gran paso que había dado al tiempo de bautizarme. Tarea de enseñar a mis hijos los mismos principios, tarea de enseñar a otros miembros y a compartir lo que yo tenía. Entonces no ha sido difícil para mí. Por ejemplo, han habido ocasiones en que mi testimonio se ha fortalecido en la dificultad, vamos a decir. He pasado por varias ocasiones de falta de recursos económicos para la subsistencia de la familia, pero siempre ha estado presente en mi esposa y en mí, especialmente en ella, la importancia de pagar los diezmos, de cumplir los mandamientos, de ser fieles en el Evangelio, y de que nada podía ocurrirnos Bien, hermano de Año, por favor cuéntenos qué llamamientos ha recibido como miembro de la iglesia, los más prominentes. Fui el primer presidente de la estaca en la ciudad de La Paz, que abarcaba también la ciudad de El Alto, de 1979 a 1981, después de lo cual fui llamado como patriarca para servir en la estaca de La Paz hasta el 87 más o menos. Pero en medio de ese llamamiento recibí también la asignación de representante regional, porque fui llamado a ese cargo en 1992 a 1995. Bueno, luego fui llamado como presidente de misión en 1987 al 90. Serví en la misión de Cali, Colombia. Posteriormente fui llamado a presidir el Templo de Lima, Perú, en 1995 al 98. Excelente. Una gran trayectoria, de grandes responsabilidades. Y díganos, ¿cuál fue su reacción cuando se le llamó a cada uno de estos cargos de tanta responsabilidad? Yo creo que en todos los casos la reacción mía fue de sorpresa, de gratitud, una reacción de humildad, porque sinceramente yo no creo que haya estado preparado
ni listo para asumir unos cargos tan altos como los que la Iglesia me ha confiado. Nunca en ninguna oportunidad he sentido que este cargo era para mí. Jamás ha habido en mí una idea de que el Señor me va a llamar a tal o cual cargo. Porque conozco y he estado rodeado de personas bolivianas aquí en mi propio país, que para mi criterio tenían mucho mejor preparación que yo para esos cargos. Entonces, mi reacción fue de total humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Y, en su opinión, ¿qué acontecimientos de su pasado lo prepararon para estos llamamientos? Yo creo que fueron dos. Uno de ellos fue el cuidado que tuvo mi madre en introducir en mí la idea de un Salvador, de un Dios, pero de un Hijo de Dios que vino aquí al mundo para redimirnos de nuestros pecados. Sin embargo, yo no tenía una idea exacta de dónde veníamos, cuál fue nuestro origen, por qué el hombre, por qué yo estaba aquí en la tierra, por qué entre tantos espíritus de Dios yo hubiese sido elegido para venir aquí en esta época. Y la otra pregunta principal era, ¿y qué después de esta vida? La Iglesia se ha encargado de darme respuesta a esas tres preguntas tan comunes para el hombre. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué va a ser nuestro futuro? Lo cierto es que yo creo que esa fue la preparación de saber esos principios. Y naturalmente, la forma como los líderes de la Iglesia se preocuparon por enseñarme lo que era correcto y corregirme lo que no era correcto. Y agradezco tanto que algunas veces fui corregido para enderezarme en cuanto a mis creencias de lo que era la Iglesia. Yo creo que fue eso, el amor, la paciencia de los líderes de la Iglesia. Porque he tenido la oportunidad en el curso de mi vida como miembro de estar al lado de personas muy especiales, presidentes de misión que han dejado una huella profunda en mi vida, autoridades generales de la Iglesia, presidentes de templo que me han ayudado a poder aceptar y cumplir los llamamientos. Y en estas posiciones, ¿cómo seleccionó a sus consejeros? ¿Cuál fue el criterio que usted utilizó? Una vez, creo que fue el presidente Gene Hill, que me dijo, ahora que usted ha sido llamado a presidir la estaca, hermano Leaño, quiero darle un consejo. Le van a pedir que escoja 2 consejeros. Y me dijo, usted tiene muchas cualidades buenas, pero no las tiene todas. Elija a sus consejeros elija como consejeros a hermanos que tengan habilidades que usted no tiene. Y ese consejo me sirvió tanto para toda mi vida como miembro, porque siempre he escogido a personas que son mejores que yo en muchos aspectos y he tenido consejeros maravillosos.
Yo agradezco tanto al presidente Martínez, al presidente Ayaviri, mis primeros consejeros, que tenían cualidades para exponer, para explicar, que yo no tenía. Cualidades de amor, de paciencia, de misericordia, que yo no tenía. Y me enseñaron tanto. Y en cada uno de los cargos importantes que me ha confiado la Iglesia, he tratado de seguir ese consejo, de buscar personas que pueden hacerlo mejor que yo. Qué lindo. Y descríbanos, por favor, la clase de capacitación que recibió y cuáles fueron sus esfuerzos para lograr esas metas. En cada llamamiento, como usted sabe, hay líderes que nos guían. Me recuerdo al representante regional, el hermano Middleton, que fue quien me capacitó, me ayudó a organizar la estaca. Junto con él hicimos entrevistas a los obispos. Recuerdo mucho cómo él a veces bromeaba conmigo, pero me daba asignaciones difíciles, como la de pedir a los nuevos obispos que se quitaran el bigote, y yo no tenía ningún deseo de hacerlo, primero, pero tuve que hacerlo, y un obispo de esos me dijo: mire, yo tengo mi bigote desde que fui un jovencito de 18 años, 19 años, y no pienso quitármelo. Pero en ese entonces usted no va a poder viajar a Lago Salado, le dije, para la capacitación que vamos a tener como estaca. No me importa no ir a los Estados Unidos, me dijo él, pero no me voy a quitar el bigote. Entonces yo le dije: de todos modos, yo voy a estar en el aeropuerto con su pasaje ese día, a esta hora, y esperándolo que usted tome otra decisión. Muy bien, me dijo él. Llegó el día del viaje y lo vi entrar por la puerta del aeropuerto al hermano, que no quería quitarse el bigote. Pero esto para mencionarle cómo algunas cosas fueron aprendidas así, por experiencia propia. Y en realidad los líderes hacen eso, nos muestran el principio y nos dejan que lo hagamos por nosotros mismos. Yo creo que ese tipo de preparación es la que me ayudó en cada uno de los cargos. He tenido que orar, he tenido que arrodillarme muchas veces para pedir inspiración, y siempre la he obtenido. Siempre la he obtenido. ¿Y ha sentido la mano del Señor ayudándolo en sus esfuerzos como líder en esas diferentes posiciones? Muchas veces. Una infinidad de veces que sería imposible describirlas en una sola entrevista. Pero una que recuerdo es que cuando yo estaba trabajando en mi oficina, fui llamado como presidente de estaca, nuevito, y recibí un llamado de mi esposa, una llamada telefónica. Me dijo: mira, no te preocupes, pero te necesitamos en la clínica del banco para que puedas darle una bendición a nuestro hijo, que ha sido internado esta tarde por un problema creemos, de apendicitis. Entonces yo me fui a la clínica y no sabía qué iba a hacer. En primer lugar, tenía que pedir permiso para que los médicos me permitieran
dar una bendición patriarcal, una bendición de salud. Y llegué a la clínica con esa idea. Me entrevisté con el médico para que me diera el permiso y me dijo, mire, no podemos darle el permiso de bendecir a su hijo porque él ya está en el quirófano y lo vamos a operar. Lo que necesitamos es que usted nos dé su autorización para operarlo. Yo les dije, mire, no puedo darles mi autorización. Si no veo a mi hijo y lo bendigo para que él salga bien de la operación. Entonces no podemos hacer nada más que sacarlo de la sala de operaciones, me dijo, y la responsabilidad va a ser suya, totalmente, de lo que ocurre. Está bien, dije. Retiraron a mi hijo de la sala de operaciones, estando ya a punto de operarlo, a Daniel, y yo con la responsabilidad. Nos reunimos en su habitación con mi esposa, oramos, le di una bendición a mi hijo y nos lo llevamos a la casa. Y él no tuvo necesidad de la operación hasta el día de hoy. Vaya, vaya. Es decir, como esa, he tenido muchas experiencias donde la mano del Señor ha estado acompañándome. Sin yo saber qué hacer después, es decir, sin saber yo cómo resolver una situación, Él ha resuelto en una cantidad de veces en mi vida. Qué lindo. ¿Cómo han influido estos llamamientos y estas experiencias en sus relaciones familiares? Yo creo que he abandonado mucho a mi esposa. Siento tristeza por eso. En algunas ocasiones ella ha estado muy sola por causa de mis asignaciones, viajes, compromisos, etc. Pero lo que yo puedo ver y resumir de toda esa prueba en mi familia es que mis hijos, a pesar de las circunstancias, se mantienen fieles. Todos se han sellado en el templo con sus esposos. Sus hijos están creciendo en el Evangelio. Tengo 2 nietas que están casadas y que se mantienen fieles en el Evangelio. Han cumplido misiones 3 de mis hijos. Anita la mayor no pudo cumplir antes porque se casó. Pero creo que el resultado de toda esa experiencia en la iglesia es muy positivo, muy positivo. Tenemos una familia firme en el Evangelio. Qué hermoso testimonio. Y ahora pasaremos a una parte un poco más temporal, pero igualmente importante. ¿Cuál fue su principal actividad laboral? Yo he trabajado desde mis 20 años en un banco. Es el Banco Central de Bolivia, donde trabajé aproximadamente unos 15 años. Luego trabajé en el Banco del Estado, de donde me jubilé, y posteriormente trabajé para la iglesia. ¿Y qué cargos, desempeñó en el Banco del Estado antes de pasar a la iglesia? Muy bien. Desempeñé varios cargos. Fui un encargado o administrador de sucursal en varias sucursales del banco. Una de ellas fue Valle Grande, donde tuve la oportunidad también de
de servir a la iglesia como presidente de rama. Luego Cobija, no recuerdo bien los años de esas asignaciones, pero llegué a ser el gerente del banco en Santa Cruz en el año 1976 al 78. Y posteriormente, hasta el 81, del 79 al 81, fui gerente nacional de operaciones del Banco del Estado, de donde me jubilé a los 25 años de servicios, después de 25 años de servicios. ¿Y cómo logró desenvolverse como miembro de la iglesia dentro de un ambiente de trabajo ajeno a sus creencias? No fue fácil, pero tampoco difícil. Tenía buenos amigos. Como se imaginará, al principio eran un poco de burlas y de motivación para que yo transgrediera en mi iglesia las invitaciones a fiestas y de bebidas y de tabaco y demás eran muy frecuentes, donde yo siempre rechazaba a participar de esas cosas, pero mis compañeros de trabajo al final se convirtieron en mis aliados, porque cuando alguien me invitaba, alguien que no sabía de mis creencias me invitaba, alguien decía, no, a Jorge no, él no toma, no fuma, no debes invitarle tales cosas. Entonces eran mis defensores, los que antes se burlaban de mí. Y creo que llegué a ganar su comprensión y su respeto respecto a mis creencias. No fue difícil, como dije. Qué bueno. Y a continuación vino su tiempo de empleado de la iglesia. ¿Cuántos años trabajó y cuál fueron su experiencia de trabajar como empleado de la iglesia? Lo interesante es que yo me jubilé muy joven. A la edad de 45 años ya era un jubilado. ¡Wow! Y me dio oportunidad de desempeñarme en varias otras actividades. Una de ellas, antes de la iglesia, fue la de tener una imprenta. Yo quería editar libros, quería editar todo lo que fuese editable. Entonces adquirí una empresa que no tuvo buenos resultados porque no tenía experiencia y tuve que pagar un precio muy alto por el piso, pero aprendí mucho. Luego fui invitado por el hermano Howard, John Howard, para formar parte del staff de la oficina de la iglesia aquí en La Paz. Y me invitó para ser el supervisor de finanzas. Me desempeñé desde 1984 a la fecha exacta. Las fechas exactas no puedo definirlas bien, pero del 84 hasta el año 2005, podríamos decir. Yo he trabajado para la iglesia en diferentes posiciones. Fui supervisor de finanzas, luego fui gerente regional, y al volver de Lima, que fue mi llamamiento como presidente de misión, al volver de Cali, Colombia, que fue mi llamamiento como presidente de misión, reasumí mi función como supervisor de finanzas. Entonces, el hecho es que he trabajado también como un registrador del templo en Cochabamba, donde terminó mi trabajo para la corporación del obispo presidente. En realidad fueron casi 23 años más y yo trabajé. Vaya. Qué vida tan hermosa, tan fructífera, hermano Leaño.
Por favor, regálenos con su testimonio para sellar esta hermosa historia de liderazgo y de pionero y de fidelidad. Gracias. Sí, mis hijos y mis nietos y mi posteridad va a tener el privilegio de escuchar esta grabación. Yo quisiera que sepan que yo sé con todas las fuerzas de mi alma que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Quisiera que sepan que José Smith para mí fue un profeta de Dios, que habló con él, con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, que recibió instrucciones para restaurar el Evangelio verdadero sobre la tierra. Quisiera que sepan que ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un privilegio que Dios da a sus espíritus más fieles. Y quisiera que sepan también que ellos fueron escogidos para aceptar el Evangelio. Y sin embargo, tienen el derecho y la facultad de elegir. Quisiera que sepan mis hijos y nietos que yo sé que Jesucristo es mi Salvador y que Él dio su vida para limpiarme de mis pecados. Quisiera que sepan que yo no fui un hombre perfecto sobre esta tierra, que cometí muchos errores y que gracias a la redención provista por el Salvador, yo puedo salvarme, puedo volver a la presencia de mi Padre Celestial. Y mi testimonio es ese, hermano Alex, de que yo sé que estoy en la verdad, que todo hombre y mujer que vive en este mundo puede tener el mismo privilegio de saber con toda seguridad, sin lugar a ninguna duda, de que estas cosas son verdaderas, de que todo lo que acabo de decirles es verdad. Cuando yo escuché a los misioneros la versión de la primera visión, no podía creer, me parecía una fantasía tan extrema que alguien dijera haber visto al Padre y al Hijo. Pero ahora eso yo lo sé de mí mismo, yo lo sé con la más absoluta seguridad, y quisiera dejar esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias.